Le estaba diciendo acá a los chicos que vamos a dar por finalizado ya el cuatrimestre. Terminamos un recorrido. Nuevamente vengo a hacer la apreciación. Si bien tuve pocas clases con usted, llegué a tener ¿cuántas? 4, 6, 8 como mucho, pero no más que eso. Quería felicitarle principalmente a los que están conectados virtualmente porque fue por primera vez en el curso que uno tiene de modalidad híbrida, en donde de alguna forma existe una participación de la persona que está en la modalidad híbrida y a la vez también una interacción en esta posibilidad que tienen de las clases. Así que felicitaciones a los que están en el aula virtual, en el Zoom. Así que eso, justo hoy también terminaba con otra materia hace un rato y también le decía lo mismo a los chicos, que es difícil un poco la interacción de los que están en lo virtual, en este caso en el otro curso de todo virtuales, porque no tenemos la inmediatez que tenemos acá con los chicos que están acá presentes. Pero atento a eso, hiciste una muy buena participación de los alumnos que estuvieron conectados y las veces que se hizo alguna pregunta o alguna situación problemática que se dio para resolverlo, ustedes participaron. Así que mis felicitaciones nuevamente y bueno, de mi parte, haber cerrado este curso y bueno, hoy solamente me queda darle el último tema que es los títulos de valores y con eso estaría cerrando el cuatrimestre. El próximo martes va a haber la clase de consulta, pero en esa clase de consulta va a ser de formato virtual, todo virtual sería. Así que, bueno, me conectaré un ratito y creo que vamos a ver si se conecta el doctor Chávez también el martes que viene a los fines de poder dar la clase de consulta. ¿Quieren preguntar algo al respecto? ¿No? Bueno, sin ser este miércoles, el otro miércoles el parcial, ¿no? Sí. Sí, sin ser este miércoles, el otro. Por eso ya estamos a una semana. Como también le decía a estos chicos que rinden el martes que viene, que ya el nivel que se espera de un alumno universitario ya no es de una escuela secundaria que se estudia a última hora. Entonces, bueno, ustedes, en la otra es privada, así que ahí tienen otra impronta. Yo creo que ustedes son más conscientes de eso y a la vez vienen con otras expectativas acá a la clase. Así que también creo que eso, y más en la carrera de TUAC, que no se ve tanto en la carrera de Jotador, que también doy clase allí. Así que bueno, si no hay ninguna duda, pregunta, consulta, voy a empezar con la clase de hoy, que es el último tema, y nos compete, que es el tema de los títulos de valores. ¿Sí? Ah, no traje mi código civil, pero bueno. ¿Por qué quería hablar del Código Civil? Porque en principio, en la clase pasada con el doctor Chávez vieron contratos, ¿sí? Contratos. Y hoy me toca dar títulos de valores. Los contratos y los títulos de valores son una fuente de las obligaciones que vimos el año pasado en él. Son una fuente de las obligaciones. ¿Cómo anda? Fuente de las obligaciones. ¿Qué quiere decir de la fuente de las obligaciones? Quiere decir que acuérdense que las obligaciones, la causa es la fuente y nace de un contrato, de una responsabilidad civil, por ejemplo, de un título de valor,
de un enriquecimiento sin causa, de una ¿cómo se llama este? Declaración unilateral de voluntad, por ejemplo, entre otros, ¿sí? En todas estas fuentes, las obligaciones, vamos a encontrar los títulos de valores. Y allí, en la regulación, por eso quería hablar del Código Civil, en el Código, a partir del año 2015, regula, hay una parte que habla de todos los títulos de valores en general y dice, generalmente da un concepto de título de valor, que no es el doctrinario. ¿Un código civil y comercial? Bien. Físico, en papel. En papel, papel. Tengo, pero también tengo en el auto. Y bueno, y allí explica qué es un título de valor, de concepto que da el codificador, y a la vez da, da los elementos de los títulos de valores que vamos a ver ahora. Pero lo más importante de allí, de esa parte, que a usted no le doy, solamente le comento, cuando yo doy clases de derecho empresarial en otra universidad también doy esto, pero ahí sí doy a fondo porque para los abogados, ¿qué pasa si se te pierde un título de valor? Ejemplo, un cheque, un pagaré, que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, ante la sustracción no pérdida, tenés que hacer todo un procedimiento judicial ante la pérdida de un título de valor. Me acuerdo de un caso, yo parezco esos viejos ya, y digo, ustedes eran chicos, y los viejos te dicen, "Oh, ustedes cuando eran chicos", te dicen. Acá en Posada se inundó una parte del centro ante una lluvia importante, varios días, y se inundó todo el centro. Y en esa inundación, me acuerdo que pues se llegó a reestructurar, a, a poner con caños eh, varias, corrientes de agua, que eran arroyos que van por debajo del centro. Uno de los arroyos, esos que acentuaron, Natalia, que acentuaron, está más o menos allí a la altura de Santiago del Estero y 3 de febrero, por allí, y 25 de mayo. Por ahí esa zona está un arroyo. Cuando se inunda todo, esa parte es tipo un pozo, se inundó y llegó a la mitad de varias casas que estaban ahí. Dentro de eso hay una inmobiliaria muy importante allí. Por eso cuento toda esta historia. Hay una inmobiliaria muy importante, no sé si estaba en su momento, y que se le pidieron cheques. Cheques que tenían en la inmobiliaria con esa inundación. Entonces, frente a eso, me acuerdo en ese momento, estaba en otro juzgado del secretario, y nos tocó llevar adelante una denuncia de extravío de cheque por esa inundación. Entonces, frente a eso, ¿cómo regula el proceso cuando se te pierde un cheque? Está regulado en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Pérdida o sustracción, por ejemplo, cuando se te roba. Eso es lo que quería dejar en claro. Vamos a empezar por los títulos de valores en general, lo que dice la doctrina. Y para ello, siempre empiezo hablando. El doctor Chávez todavía habla de papeles de comercio y pone en el programa y en los exámenes papeles de comercio, y yo siempre le hago la observación que no existe más papeles de comercio. Eso quedó antes del año 2015. ¿Sí? Ahora son títulos de valores. No existen más papeles de comercio. ¿Por qué?
Porque ¿qué pasó? ¿Qué? Bueno, el año 2015, cuando se unifica el Código Civil y Comercial, desapareció la palabra comerciante, que eso ya lo vimos con ustedes cuando yo di la clase de empresa, desapareció el comerciante y se habla del empresario. Empresario, empresa, por eso hay agentes auxiliares, antes eran los auxiliares de comercio, antes eran papeles de comercio, ahora son títulos de valores, antes era el registro público de comercio, ahora es el registro público. Bueno, todo eso desapareció en la palabra comercio, solamente quedó Código Civil y Comercial, lo único que quedó algo comercial, pero después desapareció todo lo... Esos son los títulos de valores. Y títulos de valores, tradicionalmente... acá está el concepto del código. El Código Civil dice, los títulos de valores, el concepto que da el código es, incorpora una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo. El código, cuando da este concepto, que yo le estaba diciendo hoy, primero incorpora que los títulos de valores es una obligación incondicional e irrevocable. Primer elemento. Incondicional e irrevocable. De una prestación. Ejemplo, un pagaré. Es una obligación incondicional e irrevocable de una prestación que se tiene que cumplir. Y a la vez le da al que es dueño de ese papel, el papel lo vamos a decir como lo hablan los gitanos, del papel, en verdad sería de ese documento, técnicamente, de un derecho. Tradicionalmente, se dice, este es un concepto que viene de Vivante, esto es del siglo pasado todavía, que el título de valor es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. Es un documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. Y de allí se sacan los tres caracteres tradicionales de todos los títulos de valores. Los tres caracteres tradicionales de todos los títulos de valores son la autonomía, la necesidad y la literalidad. Repito, autonomía, necesidad y literalidad. Empezamos por la autonomía. La autonomía
es un derecho adquirido de modo originario en la transmisión del título. Cada nuevo portador adquiere para sí un derecho que le es propio en el sentido que le es totalmente ajeno cualquier relación que haya existido entre el emisor del título y anteriores tenedores. Esto es conforme también al artículo 1816 del Código Civil y Comercial. 1816 del Código Civil y Comercial. O sea, cada uno que tiene el título es independiente de los anteriores transmisores del título, ¿sí? Segundo, es la necesidad. La necesidad es yo o la persona necesita tener el título en la mano para ejercer el derecho que de él emanan. O sea, sí o sí tengo que tener el documento. Esto sufre una modificación importante con los nuevos pagos electrónicos. Ejemplo, el cheque electrónico. La ley de cheque electrónico ya modifica esto y lo que vos tenés que es validar la titularidad del cheque electrónico. ¿Está? Porque ahora ya no todo se digitalizó y no todo lo tenés en papel. Esto viene para el concepto tradicional de cuando vos tenías el papel. Y por último, el tercer requisito es la literalidad. La literalidad. Autonomía, necesidad y el otro es literalidad. La literalidad dice que el derecho que se encuentra en el título es literal porque su existencia, contenido y extensión y modo
solo se rige por lo expresado en él. O sea, textualmente los títulos de valores tienen que ser autosuficientes. O sea, no podés, la existencia, contenido, extensión y modo, o sea, todo, o sea, ¿por qué nace ese título de valor? ¿Cuánto es el título de valor? ¿Hasta cuándo? Y el modo de transmitir, todo eso tiene que estar en el título de valor. Páguese a fulano tal la suma de tantos pesos a 90 días. Y después si es cómo se hace circular, por ejemplo, por la simple tradición, por endoso, al portador, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar en el título de valor. Si no está en el título de valor, no es autosuficiente. Los títulos de valores que son completos por sí mismos, que son los que vamos a ver hoy, son la letra de cambio no vamos a ver, pero para que ustedes sepan. Letra de cambio, cheque y pagaré. Y título de valores incompletos son los warrants o acciones de la sociedad anónima. ¿Qué quiere decir incompletos? Son aquellos títulos de valores en donde el documento tenés que cotejarlo en un registro. Ejemplo. Con usted vimos sociedades, ¿no? Con usted la que vimos sociedad de la otra clase. ¿Sí? Pero creo que no, no sé, creo que estaban algunos de ustedes de la otra clase que yo di sociedades. Y veíamos allí que las sociedades anónimas era un día de lluvia, me acuerdo, un diluvio universal, que vine a dar clase, y en ese día hablábamos de las acciones escriturales. Acciones escriturales son un tipo de acciones de la sociedad anónima donde el registro de esa acción depende de lo que esté inscrito en el registro de la sociedad, que es una escritura. Entonces, vos tenés la acción en la mano, pero está incompleto porque todos los datos están en ese registro. ¿Sí? Por eso son incompletos, no son autosuficientes, que son las acciones escriturales, por ejemplo. ¿Se entiende hasta allí en relación a los títulos valores? Sí, perfecto. Bueno, avanzamos entonces. ¿Duda, pregunta, consulta? Perfecto, gracias Germán. Ahora vamos a la clasificación de los títulos de valores. Voy a dar alguna clasificación de los títulos de valores. Los títulos de valores se clasifican por causales o abstractos, público o privados, formales o no formales, completo e incompleto. Y esta es una clasificación que vamos a ver, que son títulos al portador, a la orden o nominativos. Al portador, a la orden o nominativos. Según cómo van a circular estos títulos de valores.
Hay también títulos de valores nacionales o extranjeros, nominados y nominados, no sé si ya lo dije. Bueno, vamos a ver cómo circula el título de valor. El título de valores, que es la clasificación que más me interesa, que sepan, es los títulos de valores pueden ser al portador, a la orden o nominativo. Al portador está regulado en el artículo 1837 del Código Civil y Comercial. 1837. Y son aquellos que circulan como una cosa mueble. ¿Qué quiere decir esto? Por la simple tradición manual. O sea, vos acreditás la titularidad con solo tener el título de valor en tu mano. Ese es al portador. Un cheque al portador no necesita, no depende de nadie, sino que el que tiene en la mano puede cobrarlo. La simple tradición es la simple entrega. Yo no necesito más ninguna otra forma de registrar esa simple entrega. Después, a la orden. A la orden son aquellos títulos de valores que necesitan del endoso para transmisión. Yo me acuerdo que una universidad me pagaba año 2010 por las clases que yo daba. Para esa época me pagaban 150 pesos en cheque. Ahora 150 pesos no es nada, ¿sí? Y yo me iba y me comía para esa época 2 horas de cola porque justo me era cobrado por el Banco Nación, tenía que pagar, me daban cheque al portador y 2 horas de cola tenía que hacer porque era de todos los planes, ¿sí? Y juntamente tenía que yo ir a cobrar mi cheque por esos 150, 130 o 150 pesos, pero para esa época era mucha plata, entre comillas, más o menos. No sé si era mucha, era plata, no sé si era mucho. Pero me acuerdo que eso era lo que te pagaba. Y, y yo iba y hacía cola, me acuerdo, en el banco. Era un cheque a la orden y que se transmitía por endoso. Y los últimos son los nominativos. Son los cheques más complejos que pueden ser endosables o no, y necesitan la inscripción en los registros correspondientes de los emisores del título. Esto está regulado en el artículo 1869 del Código Civil y Comercial.
¿Qué pasó? ¿La inscripción? De los nominativos. En el caso de sociedades, la transmisión debe hacerse por una. Ese no. Ah, pueden ser endosables o no y necesariamente necesitan de la inscripción en los registros correspondientes de los emisores del título. Necesariamente necesitan de la inscripción en los registros correspondientes de los emisores del título. Bueno, legitamos el título de valores o no. Lo que usted tiene que saber es otra cuestión cuando estoy así medio para tirar la pregunta bomba. Es una pregunta que le hago y le digo, ¿cuál es la diferencia entre un título de valor y un título cambiario? Sí, y ahí el alumno no sabe para dónde salir a correr. El título cambiario, a diferencia del título de valor, es una especie dentro del título de valor, pero que contiene una obligación de dar una suma de dinero, pero que contiene una obligación de dar una suma de dinero. Estos son los títulos de valores. Esto es la parte general. ¿Dudas, preguntas allí? En la, como siempre digo, en la Matrix, ¿todo bien? Bueno, vamos ahora a... Vamos a empezar por el primer título de valor que vamos a ver en la tarde de hoy, que son los pagaré. ¿Sí? Me aguantan 5 minutos, voy a hacer una... Voy a marcar para que no se me haga tanto la marcación. Hoy vengo. Hoy marco allá la...
con el tema de Cristiano, me olvidé lo del partido argentino. Justo escuché que si gana Venezuela, gana Portugal. ¿Qué? Estábamos. No sabía que fue Argentina. Es que ya, como ya clasificamos, ya estamos tranquilos, ya somos campeones, entonces no necesitamos. Pasa también, porque si no me estaba durmiendo acá, me estaba sentado acá, me estaba durmiendo, ya estaba hablando en modo automático ya. Este monólogo medio que me mata. ¿Eh? Sí, vi. Sí. Vale. Sí, pues como hay movimiento y acá estamos muy alejados. Sí, pasa este. Pero no, creo que es, como vos decís, creo que esta aula, porque yo no sé cómo usted llega a darle en la aula allá arriba. No sé qué número es. La que está subiendo la escalerita acá. Y esa está buena también, pero no es tan así, tan aislada. Y eso que estamos acá en aquella también. Y después, no sé si con ustedes me tocó la D allá abajo, que es, también está un poco más aislado, pero como decís, medio que me parece que, me parece que es como que estamos en otra universidad, ¿viste? Estamos en otra parte, estamos en el campus. El que no me gusta, el aula que no me gusta dar clase, esta sí, está buena, qué sé yo, la que no me gusta dar clase es el auditorio. Ese es horrible, porque encima uno grita, porque ese ya estaba mal diseñado ya. La acústica, todo un desastre, vos estás allá abajo, supuestamente hay un eco, el que recibe allá, según los chicos que se sientan en los últimos bancos, es como que el eco es medio, como que el sonido llega más tarde, ¿sí? Es todo pero eso ya desde entrada se sabía hace muchos años que estaba mal diseñada esas dos aulas que se hicieron allá en el auditorio. Y acá sí, acá hay como mucha incidencia, además muy alto el techo también, como que todo tiene... Pero bueno, ya estamos lo último, ya. Vamos a aguantarnos. Vamos con el pagaré, el primer título de valor, el pagaré. El pagaré, vamos a ver, pagaré y cheque. Ah, eso es lo que me estaba acordando cuando me estaba yendo allá a marcar el ingreso, que los títulos de valores es una pregunta esa, seguro entra, seguro, porque el doctor Chávez está convencido de que ustedes tienen que salir sabiendo de acá título de valor. Así que le aviso ya que título de valores entra en el parcial, seguro. Vamos al pagaré. El pagaré, el concepto, es que primeramente es un título de valor. Segundo, cumple con los tres requisitos: abstracto, formal y completo. Abstracto, formal y completo. Y acá está el elemento característico, que contiene una promesa de pago, es una promesa de pago, por eso es un pagaré, a una persona o a su orden, sin contraprestación, cierta cantidad de dinero a un vencimiento en el fijado o a su presentación. A un vencimiento en el fijado o a su presentación.
reitero, es un título de valor abstracto, formal y completo que contiene una promesa de pago a una persona o a su orden sin contraprestación cierta cantidad de dinero a un vencimiento en el fijado o a su presentación. El elemento característico es una promesa de pago. ¿Tá? Nosotros todavía en los países tercermundistas, podemos decirlo, estos títulos de valores siguen existiendo. En los países del primer mundo se matan de risa cuando se habla de un cheque, de un pagaré. ¿Sí? Y más aún si hablamos de un cheque, un pagaré en formato físico. ¿Sí? Yo todavía me acuerdo, tuve la posibilidad de estar en año 2008, 19, 18. Yo conocí 18, 19, creo que era 19. 2019, me estaba en un viaje en Europa y en ese año, ¿te conoce 2018? Sí, 2019. 2019. En ese año eh, estaba en un colectivo para ir al aeropuerto y me subo a un colectivo y es justo, vos te das cuenta cuando hay en esos países que no hablan el español, cuando hay una persona que está hablando en español, y en el colectivo un venezolano le estaba explicando a un europeo de, mirá, le decía al venezolano al europeo, para aquellos años, ya le digo, hace 6 años atrás. En mi país todavía se habla del cheque. ¿Qué? Le dice el otro. Sí, el cheque. ¿De qué se trata un cheque? Le decía. Bueno, es un papel en donde vos haces una orden de pago y eso circula. Y se nota, todavía eso, pareciera que, le decía al otro, pareciera que está en la prehistoria, dice, eso no existe más. Y es verdad, nosotros todavía, en América Latina, todavía seguimos utilizando esta herramienta que en el mundo ya no existe más, desaparecieron. Tanto es así que el pagaré está regulado por un decreto ley del año 1963 nuestro. La normativa que regula el pagaré es el decreto ley 5965 del 63. Esa es la normativa que regula el pagaré. O sea, ellos se mataban de risa hablando de estos títulos de valores. ¿Qué requisitos debe tener un pagaré? El pagaré tiene requisitos de fondo y requisitos de forma. Los de fondo no voy a entrar a hablar porque tiene los requisitos de toda obligación. Usted ya vio los elementos de las obligaciones, como es una fuente de obligación, que es la capacidad, objeto, sujeto, causa. En cambio, los de forma, que eso sí, lo que me interesa que ustedes sepan es, están los requisitos esenciales y naturales. Los esenciales tienen que tener la denominación de a la orden, pagaré o vale, primero. Segundo, una promesa de pago, que la promesa de pago tiene que ser pura y simple, no tiene que estar sujeta a una condición. Tercero,
El nombre del beneficiario. Nombre del beneficiario. Cuarto, nombre del beneficiario o a la orden del cual se debe efectuar el pago. Cuarto, la firma al librador de puño y letra. Y el quinto elemento esencial es la fecha de creación. Entonces, repito, tiene que tener la denominación. Denominación quiere decir el título de pagaré a la orden o vale. Cualquiera de los tres es válido para un pagaré. Segundo, tiene que tener una promesa de pago. Páguese. Sin una condición. La promesa de pago no puede estar sujeto a una condición. Voy a pagar si vos le haces, no sé, el monumento a mi abuela. No. Tiene que ser la promesa pura y simple. Páguese, o sea, una forma directa. Páguese a fulanita la suma de 200.000 pesos. ¿Ah? Beneficiario o a la orden de quien este efectúa. Firma al librador de puño y letra y fecha de creación. ¿Qué pasa con el famoso pagaré en blanco? El pagaré en blanco es válido y es una práctica en la actividad bancaria. Ejemplo, cuando otorga un préstamo. Entonces, el pagaré en blanco es aquel que el que otorga un pagaré, o sea, lo que hace la financiera es, y yo lo veo en el juzgado, es que te firman el pagaré y lo demás dejan en blanco y es completado por la financiera. Entonces, si vos no cumplís, ellos vienen con esa garantía y te ponen la fecha y el monto. ¿Tá? Entonces, es el pagaré en blanco. Es válido, pero bueno, si hay una cuestión de consumo, ahí se le pide ciertos requisitos, etcétera, etcétera. Pero ese es válido. Entonces, el pagaré en blanco es aquel en el cual solamente obra la firma y la denominación pagaré o vale. Y en los demás requisitos va a ser cumplimentado por el ejecutante al momento de iniciar la ejecución ante el incumplimiento de la obligación. Pagaré en blanco. ¿Y cuándo va a ser esto complementado? Cuando se presenta para el cumplimiento de la obligación. ¿Es un riesgo? Sí es un riesgo. Provoca un abuso de la suma de, por ejemplo, al no ponerse un monto, el ejecutante te puede poner cualquier monto. ¿Sí? Entonces es muy peligroso un pagaré en blanco. Y segundo, también el ejecutante puede presentar esos pagarés amén de que vos hayas cumplimentado ya con la obligación. ¿Entendés? Como no tiene fecha ni monto, entonces vos agarrás y firmaste. Lo que te haría bueno es, si vos hiciste, agarrá y andá y pedirle, che, mirá, yo ya te pagué, yo quiero que vos me rompa el pagaré enfrente mío. Entonces rompen y da como inválido ese pagaré. Pues si no, ellos se quedan con eso, vos pagaste y igual después te pueden ejecutar.
Eso es pagaré. Y por último, el último título, y con este cierro la jornada de hoy, es el cheque. Cheque. Cheque es dentro, el cheque es aquel que está dentro del contrato de cuenta corriente bancaria. El cheque común, no voy a hablar de la contrato de cuenta corriente bancaria, porque me imagino que ya ustedes lo vieron con el doctor Chávez. El cheque común, que es una de las especies de cheque, es un título de valor que contiene una orden pura y simple, librada contra un banco, con el cual se tiene establecido un pacto de cheque. Para que pague a la vista o al portador legitimado del título una suma determinada en dinero y en caso de ser rechazado, puede iniciar acciones cambiarias y ejecutivas contra todos los firmantes. Repito, es un título de valor que contiene una orden de pago pura y simple, librada contra un banco, con el cual se tiene establecido un pacto de cheque para que pague a la vista al portador legitimado del título una suma determinada en dinero. Y en caso de ser rechazado, con las debidas constancias, otorgar acción cambiaria y ejecutiva contra todos los firmantes. ¿A dónde se quedaron? Es un título de valor, me dice acá, yo me muero acá, ¿sí? En caso de ser rechazado, con las debidas constancias, ¿qué quiere decir? Que te ponen el cheque rechazado, te hacen un, ¿cómo se llama? Un sello, que dice cheque rechazado, y con eso vos podés iniciar una acción cambiaria que decirse que fondo insuficiente, me dan cheque rechazado, entonces yo puedo iniciar un juicio contra el que me libró el cheque por saldo insuficiente. ¿Por qué me libraste un cheque sin fondo? Por eso dice otorgar acción cambiaria y ejecutiva contra todos los firmantes. Todos los que están en el cheque van a ser responsables porque me rechazaron el cheque. Y yo le puedo iniciar un juicio. Requisitos del cheque formales. Primeramente tiene que tener la palabra cheque. Segundo, el número de orden impreso en su texto. Tercero, el nombre de la entidad financiera girada y el domicilio de pago. Cuarto, fecha de creación. Y quinto, la orden pura y simple de pagar una suma determinada en dinero. Sexto, el número de cuenta corriente en el título del cheque. Séptimo, nombre y apellido del titular. Y domicilio donde se ha registrado el cheque. Y por último, y la más importante, la firma del librador. Es el único requisito
que tiene que ser de puño y letra y tiene que estar al pie del cheque. ¿Cómo se transmite un cheque? El cheque puede ser transmitido. Bueno, primeramente también existe cheque en blanco. Es muy parecido al pagar en blanco. Y el cheque puede ser transmitido al portador, lo mismo que ya hablábamos por la simple entrega, a la orden de persona determinada, o sea, cuando se libra a fulano de tal, y para su circulación tiene que ser por endoso. Y por último, el no a la orden. Y en esos casos, el único que vemos característico de lo que estuvimos viendo anteriormente, cuando te dicen no a la orden, que solamente para circular se puede hacer por medio de un contrato de cesión de créditos. Es el más complejo. Contrato de cesión de créditos. Para circular. El rechazo del cheque ya vimos. Y acciones judiciales. Y lo último, y con esto cierro, es el cheque de pago diferido. La diferencia entre el cheque común y el cheque pago diferido va a tener una característica que va a ser la fecha de vencimiento. También el concepto del cheque pago diferido es una orden de pago librada a fecha determinada posterior posterior a la de su libramiento. Es una orden de pago librada a fecha determinada posterior a la de su libramiento. Contra una entidad bancaria. En la cual el librador debe tener fondos suficientes depositados en su cuenta o autorizado para girar en descubierto. El plazo máximo para su emisión es de 360 días. El plazo máximo para su emisión es de 360 días, contados de la fecha de su libramiento. ¿Cuál sería la diferencia?
que el cheque común, si yo libro un cheque hoy ya tengo que tener plata depositada. Porque si yo te entrego un cheque, supongamos un cheque al portador, te entrego, ¿cómo es tu nombre? Mauro. Pablo, páguese a Pablo ¿cuánto? Torales. Páguese a Pablo Torales la suma de 500.000 pesos. ¿Está? Firmo Martín López. Fecha, hoy es 10 de junio del 2026. Entonces, Pablo Torales, ahí está. ¿Qué cheque? Primeramente, ¿qué clase de cheque es ese? Es un cheque a la orden, al portador o no, espera, al portador nominativo o nominativo no endosado. Lo otro era. Espérame, Estefano. Para dar el ejemplo. Es al portador, a la orden, ¿está bien? O no a la orden. Esa clase de cheque. Es, yo páguese a Pablo Toral la suma de 500.000 pesos. Fecha 10 de junio del 2025. Firmo Martín López de Punilet. ¿Ah? Esa, esa, esa orden de pago que yo le doy al banco para que le pague a Pablo Torales, primeramente es un cheque a la orden, porque estoy poniendo un nombre determinado. Si yo le digo a Pablo Torales el 10 de junio, supongamos que yo te libré esta mañana, el cheque, a las 8 de la mañana. Pablo Torales se podía presentar hoy a las 12 del mediodía y en el banco, macro, que yo tengo ahí, y dice, mira, Martín López, vengo a cobrarme estos 500.000 pesos que me pagó Martín López. En ese caso, en mi cuenta tengo que tener esos 500.000 pesos en el día que se libra. A diferencia del cheque pago diferido, que la fecha de pago va a ser diferente a la fecha de libramiento. Entonces, yo puedo poner, páguese a Pablo Torales, la suma de 500.000 pesos, a 30 días. Entonces, en ese caso, recién allí, Pablo Torales va a poder cobrarse porque va a recién a haber montos suficientes. ¿Sí? Entonces, la fecha de pago es diferente a la fecha de libramiento. Puede ser a una fecha determinada o a un cierto tiempo determinado. ¿Sí? Bueno, no voy a entrar después, eso lo dejo para ustedes porque ya se terminó la hora. ¿Cuáles son los requisitos formales? Me faltó los requisitos formales del pago de cheque de pago diferido. Y con eso estaríamos terminando la clase de título de valores. Entonces, saber qué es un título de valor, cuáles son los caracteres, o sea, conceptos, caracteres, clasificación, principalmente cómo circulan los títulos de valores, cuál es la diferencia entre un título de valor y un título cambiario, y después entrar en el pagaré y en el cheque. Pagaré, conceptos, requisitos formales, cómo circula, qué es el pagaré en blanco. Y lo mismo pasa con el cheque. Cheque común, cheque pago diferido, elementos, cómo circula y lo que faltó también hoy es explicarle que tienen que ver ustedes qué es endoso. Pregunta que le hace el doctor Chávez, ¿qué es endoso? ¿Sí?
Bueno, hay un límite. Ahora fue modificándose en las últimas normativas. Tanto el cheque común como el cheque pago diferido, cuántas veces uno puede endosar. Eso hay que ver las normativas eh, últimas, ¿sí? Pero tiene un límite, un cierto límite, y cada vez menos la posibilidad de posible endosar. Bueno, chicos, hasta acá llegó mi amor por el día de hoy. Nos vemos la clase que viene y bueno, creo que ya sería, digamos, el pre-parcial. Hasta luego y que tengan buenas tardes. Gracias, Cristina. Chau, chau.